Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada 10ª, episodio 6. El anillo de los deseos. Las leyes que dictan la realidad que está detrás de la puerta son distintas a las leyes de esta realidad. Pero hay en todo caso algo en común, que es la conservación. Todo lo que se usa en algún momento debe de ser devuelto. La verdad es que no recuerdo a ciencia cierta cómo es que aquel anillo llegó a mis manos. Pudo haber sido en alguna tienda de antigüedades en la plaza Los Dominicos. Pudo también haber sido en el mercado persa de Franklin, que acostumbraba a visitar todos los domingos. Lo único que es seguro es que en algún momento, durante algún verano, el anillo de pronto habría aparecido en mi vida. Si es que alguna vez han leído a Tolkien, recordarán el anillo de Sauron, alrededor del cual gira la narrativa del Señor de los Anillos. Mi anillo era tal cual el anillo de aquella historia, de oro sólido y sin ninguna marca o grabado adicional, lo que lo hacía verse casi como un anillo de matrimonio antes de grabar en él los nombres, iniciales y alguna fecha. Y no, nunca lo tiré al fuego para ver si se llenaba de jeroglíficos raros o símbolos extraños como ocurre en la historia de Tolkien. Tampoco me lo colgué al cuello con una cadena como un Frodo cualquiera. Y en las contadas ocasiones en que me lo puse, nunca me volví invisible. La verdad es que, fuera de esa similitud con la historia de Tolkien, mi vida en aquel entonces no tenía ni un pelo de parecido con aquellas historias fantásticas y con la vida de los hobbits en la Tierra Media. Sencillamente, trabajaba en el centro de Santiago, en la oficina de una ISAPRE, y en vez de la comarca de los hobbits o en Rivendell, solo tenía un anillo de oro que a veces llevaba en el anular para la buena suerte o para espantar a cualquier mujer de cacería cuando estaba en algún bar o restaurante del centro. Fuera del anillo, no hay mucho más que contar en mi vida plana y aburrida de aquel entonces. Trabajaba lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, metro de ida y vuelta a mi departamento en Ñuñoa. La mayoría de las noches una pizza a pedido, acompañada con algunos vasos de vinos para aplacar la tristeza inherente de la condición humana. Y tal vez por eso es por lo que sentía que el anillo le daba a mi vida irrelevante y sin importancia un toque misterioso y casi mágico, del cual no quería prescindir. Pero todo cambió aquel martes, cuando el jefe me llamó a su oficina. Como muchos, no me llevaba para nada bien con mi jefe directo. Cada vez que había algún reclamo a la ISAPRE porque el servicio dado no había sido de los mejores, me jodía pesado. Al principio, habían sido los típicos mensajes solapados que al poco tiempo se transformaron en una hostilidad franca y directa. Llevaba ya un par de años en este jueguito. Solo la apatía me impedía buscar otro trabajo. Aquel martes me hizo llamar a su oficina y luego de que me sentara, cerró la puerta de un portazo. Casi sin darme cuenta, me puse el anillo en el dedo y me preparé a recibir el rosario de siempre, que esta vez nunca llegó. Abrí los ojos y respiré asombrado.
Mi jefe tenía la cara roja de rabia y los labios entreabiertos, pero claramente se estaba ahogando sin poder articular ninguna palabra. Grité por ayuda mientras se desplomaba frente a mí, mientras mis otros compañeros de trabajo entraban en la oficina. Era estúpido, pero de alguna forma pensé que no era un ataque, sino que la culpa era de alguna forma del anillo. En un cuento de hadas, algo como aquello no sorprendería a nadie, pero esto era la vida real. Así que mientras uno de mis colegas le aplicaba maniobras de reanimación, me saqué el anillo aterrorizado. El tiempo comenzó a correr normalmente, mientras mi jefe recuperaba el aliento y volvía a la vida. Aquella noche me senté en el comedor y puse el anillo sobre la mesa. Nada parecía diferente. El mismo anillo de oro de siempre que tantas veces me había puesto en el dedo. Lo miré detenidamente por algunos momentos, como interrogándolo, y luego de pensarlo un poco, me lo volví a poner al dedo, esperando algún tipo de magia que nunca ocurrió. Afuera seguían los bocinazos y el ruido de los autos, a pesar de que ya eran las 10 pasadas. Me fui a la cama luego de una taza de té y me quedé dormido pensando en mi jefe y en lo que había pasado en su oficina. Al otro día me mandó a llamar nuevamente. Tenía la mirada algo perdida y parecía asustado. Me miró a la cara y me dijo: Sebastián, quiero pedirte disculpas por lo de ayer. Y en realidad disculpa por todos estos meses que han pasado. He recapacitado y la verdad es que he sido muy injusto contigo, echándote la culpa de todos los problemas de la oficina. Sabes, creo que te mereces un aumento. Cuando salí de la oficina me fui directamente al pub a tomarse una chela. De alguna forma el anillo había intercedido y solucionado mis problemas en el trabajo y hasta me había conseguido un aumento de sueldo. Después de la chela salí del pub contento a caminar hacia mi casa y no me di cuenta de la mampara de vidrio de entrada con la que choqué cortándome levemente la mejilla derecha. De esta forma comenzó todo. No tardé en darme cuenta de que el anillo cumplía mis deseos cada vez que me lo ponía y pensaba en aquello que quería claramente. Tampoco me costó mucho encontrar la conexión con los accidentes, ya que cada vez que conseguía algo, también recibía cortes o moretones. De alguna forma, tenía que pagar lo que obtenía, y eso se reflejaba de alguna manera en algún daño físico. Tampoco fue difícil darme cuenta de que mientras más grande era lo que deseaba, mayor era el daño físico. Así es que, obviamente, opté por minimizar cada cosa que pedía para no terminar de pronto hospitalizado de algún accidente serio. Y me empezó a ir bastante bien con los deseos ocasionales. Lentamente empecé a escalar los puestos en la oficina. Tenía hartas ganas de triunfar rápido, pero al mismo tiempo me daba miedo tener algún accidente horrible, así que preferí irme con cuidado, despacito por las piedras. ¿Para qué ganarme la lotería si me iba a costar un brazo o una pierna? No valía la pena tener plata si no se podía disfrutar. Lo otro de cuidado era que, aunque sabía que el daño físico era más o menos consistente con la magnitud de mi deseo, nunca era claro qué daño. A veces eran cortes, a veces golpes, a veces una migraña terrible que podía durar una semana. Incluso una vez me quemé seriamente la mano con la tetera hirviendo.
y terminé hospitalizado con quemaduras de 3er grado. Así es que cada noche me podía pensar en la siguiente movida y en el siguiente deseo, sopesando cuidadosamente qué grande era lo que pedía para estimar el daño físico que vendría inexorablemente al poco tiempo. De esa forma me demoré casi 5 años en transformarme en el gerente general de la ISAPRE y otros 10 años para ser el empresario más importante de Sudamérica a punta de cortes y moretones menores. En general, nada serio o nada grave de lo que no me recuperara rápidamente, con algunas excepciones, claro, como lo de la tetera con el agua caliente. Hasta ese momento, el anillo me había servido fielmente y no me podía quejar, ya que fuera de un par de cicatrices menores y las marcas de las quemaduras, estaba bastante bien. Hacía tiempo que había decidido que lo que tenía era suficiente, que no necesitaba nada más en la vida. Pero obviamente siempre hay algo más. Y vuelta a definir cuidadosamente los deseos para no pasarse de la raya y tener un accidente grave. Por aquellos días contraté a Jessica, mi asistente personal, que empezó a ayudarme con todo el papeleo que ahora tenía cada día. Jessica era muy eficiente y ordenada y empezó de a poco, tal como mis deseos con el anillo, a hacerse cada vez más y más vital en mis negocios. Finalmente llegó aquel día nefasto en que me di cuenta de que Jessica era esencial en todas las decisiones de mi imperio comercial y de que además no me era indiferente. De hecho, pensaba siempre en ella mientras miraba el anillo y me aterrorizaba la sola idea de cuánto me costaría el desearla. Sabía que no debía nunca pensar en eso, pero el hombre es estúpido frente a las tentaciones, como es bien sabido. Sin darme cuenta, pasaba tardes enteras y noches recalculando frente al anillo el costo de aquel fatídico deseo. Había días en los que pensaba que a lo mejor bastaría pedir algo pequeño que sirviera como punto de partida. Por ejemplo, que me aceptara para salir a comer, o incluso cuando fantaseaba que me aceptara que la llevara a la cama. Y la idea era que de salir a comer juntos o después de la cama, empezar con algo serio, sin más deseos, al anillo. ¿Cómo saber cuánto daño físico me costaría uno de aquellos deseos? Era lo que no podía evaluar, porque no sabía a ciencia cierta si es que estaba siendo demasiado parcial, a diferencia de cómo había sido con los negocios. La realidad es que no podía evaluar qué tan importante era mi deseo, qué tan importante era Jessica para mí. Por supuesto que viví aquel tiempo aterrorizado. Durante el día trabajábamos juntos sin parar. Durante las tardes me la imaginaba desnuda en mi dormitorio. A veces pensaba en invitarla a comer directamente sin usar el anillo. Y a veces me imaginaba las escenas más eróticas que podía prodigarme el maldito anillo. Un día, hastiado de mis deseos e inseguridades, corté por lo sano y decidí invitarla a comer sin usar el anillo. Le dije: señorita Jessica, los negocios, como usted sabe, están viento en popa gracias a su ayuda. Nunca lo voy a negar. Creo que debo agradecerse, como mínimo. ¿Le parece si la invito a comer este viernes? Tengo ganas de visitar aquel nuevo restaurante de carnes a la espada. Listo.
se lo dije de un sopetón como cabro chico y sin pedirle ningún deseo al anillo. Jessica se sonrojó inesperadamente y aceptó mi invitación sin chistar. La pasaría a buscar el viernes después del trabajo, ya que me dijo que tenía que cambiarse de ropa y ponerse un vestido. Yo estaba encantado. Pasaron el resto de los días de la semana y finalmente llegó el viernes. Me fui a mi departamento. Por si me preguntan, ya obviamente no vivía en Ñuñoa, y me cambié de ropa para la ocasión. Llevaba el anillo en el bolsillo casi como a manera de cábala, como la plumilla de Dumbo que estaba seguro no iba a necesitar. Llegamos al restaurante, pedimos los infaltables pisco sours y hablamos de casi todo a la luz de las velas. La miré a los ojos y supe, a ciencia cierta, que no le era indiferente. Había triunfado sin necesidad de pedir un deseo que ahora me quedaba claro. Iba a costarme demasiado caro. Luego pedimos el plato más sofisticado del menú, aquel filete mignon acompañado de papitas duquesas y una champán francés que, para celebrar el habernos encontrado finalmente, yo estaba extasiado de mi suerte y de cómo no había tenido que hacer ningún tipo de trampa para encontrar el amor. Jessica me miraba con aquellos ojos enamorados, los mismos que había visto en otras niñas muchos años atrás, cuando era cabro en el colegio. La miré a los ojos y le dije: Jessica, soy muy afortunado de que trabajes conmigo. Has hecho de mis negocios todo un éxito, debo reconocerlo. Y debo decirte que no soy solo feliz por el éxito de los negocios, sino por haberte conocido y que ahora formes finalmente parte de mi vida. Jessica me miró nerviosa y claramente excitada, mientras tragaba un trozo de carne, el que no llegó a destino. Y en un instante, todo cambió bruscamente, mientras mi adorada Jessica se ahogaba frente a mí. Con la angustia del amante que ve morir a su amada, traté sin resultado de aplicar la maniobra de Heinrich, pero ya era tarde. Mientras Jessica caía al suelo, muerta, asfixiada ante la mirada desesperada de los garzones y del resto de los comensales, me di cuenta de que estaba todo perdido, de una forma u otra. Así es que me puse el anillo y deseé profundamente. Jessica abrió los ojos desconcertada y se sentó en el suelo como si nada hubiese pasado. Me miró sin entender lo que había pasado, sin entender que por algunos instantes había estado muerta, pero nadie lo notó. A primera vista pareció que había tenido éxito con la maniobra y de que le había salvado la vida a mi amada. Yo era el único que entendía a cabalidad lo que realmente había pasado. Era el único que sabía que todo estaba perdido. Pagué con la tarjeta y dejé una propina gigantesca, ya que nada más me importaba ahora. Cuánto tiempo me quedaba era irrelevante. Pasara lo que pasara, no disfrutaría nunca del amor con Jessica. A pesar de que me sentía descorazonado, salimos a la calle, tomados de la mano como amantes. La mirada de Jessica claramente me estaba invitando a pasar la noche juntos en su departamento o el mío. Le dije: ¿vamos a tu casa o a la mía? Me dijo que no le importaba, que solo quería pasar el resto de su vida conmigo.
Hice parar un taxi y comenzamos a cruzar la calle para tomarlo. Mientras cruzábamos, escuché claramente detrás nuestro el sonido del autobús que venía a toda velocidad hacia nosotros. No le puse atención al darme cuenta de que ya no tenía el anillo en el bolsillo y de que íbamos a pasar el resto de nuestras vidas juntos. Cuenta que el anillo de los deseos desapareció poco después de aquel episodio. Solo el tiempo nos dirá si es que ha de volver a aparecer desde detrás de la puerta. Nos vemos la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quieras que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.